No importa que tapice de pavimento todas las calles de Obregón. El IMSS es corrupto. Tuvimos una gobernadora que fue el peor ejemplo. Político simplón, mañanero. ¿Qué han hecho los empresarios para tener el gobierno que tenemos? Todo el gobierno es corrupto. Si llegarías quizás a ser presidente municipal de Cajeme. Yo sí tenía las expectativas más altas. Puedes tener a un presidente municipal 3 años y haga un excelente trabajo, nomás para que el 4.º año llegue otro güey y lo destroce todo. ¿Crees que si continúa este gobierno de la 4T, las cosas van a seguir iguales? No creo en los partidos políticos, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Donde llegan a la gente necesitada, le dan el dinero en efectivo para que haga lo que le dé su gana. La Marque. De que le digo al presidente, estése quieto, no esté fregando. Habla una bola de babosadas, acusando a los empresarios de no pagar agua. Estamos en un episodio de Micrófonos en el Desierto, estrenando un nuevo formato con un invitado muy especial, Julio César Pablos Ruiz. Gracias. Julio César Pablos Ruiz, edad 50 años, nos dimos cuenta en las redes, licenciado en Administración de Empresas por el ITSON, tiene una maestría en Ingeniería Económica y Financiamiento Financiera por la ULSA Noroeste, diplomado en Alta Dirección por el IPADE. Desde 1996 iniciaste en el comercio, en el giro médico, insumos médicos. A través de los años has creado aproximadamente 8 empresas de las que hoy eres director general. Incluso tienes operaciones en Estados Unidos. En el 2014, presidente del Observatorio Ciudadano de Cajeme. En el 2015, vicepresidente de Canaco. Transparencia, rendición de cuentas y relaciones interinstitucionales. En el 2018, asociado y fundador de Yo Observo Cajeme. 2019, presidente de Canacintra hasta el 2022. 2019, tuviste una certificación como coach, orador, capacitor por el equipo de John Maxwell. En 2019, Cajeme ¿Cómo vamos? Como asociado y fundador también. Ha recibido el premio distintivo de Empresa Socialmente Responsable y actualmente eres director general del grupo de empresas que has formado. Así es. Muy bien. Yo empezaría preguntándote a ti, ¿quién es Julio César Pablos Ruiz? Un ciudadano cajemense preocupado por, como todos nosotros, por su familia, ocupado por sus negocios y promotor de la comunidad, de una mejor comunidad. No podemos separar los tres elementos. Creo que como ciudadanos y sobre todo como empresarios tenemos que estar bien alineados, familia, la parte profesional, ya sea empresario o donde te ejerzas, y tu comunidad. No te puedes deslindar tu comunidad. Así es. Eres un ciudadano comprometido. Aspiro a hacerlo siempre. Creo que he hecho algo al respecto en mi comunidad, pero pues siempre todo es perfectible y es... ¿Eres un hombre honesto? Trato de serlo casi siempre. ¿Empresario exitoso? Persona exitosa. ¿Es fácil crear empresas, invertir en Cajeme? Yo creo que no importa dónde estés, si nosotros cambiamos o redefinimos la educación que traemos arrastrando, ya sea familiar o escolar, creo que se podría emprender de mejor manera donde sea, incluyendo en Cajeme. Hay ciertas limitantes en la cultura y en el contexto que nos hacen pensar que emprender es muy complicado, pero al final del día, ¿qué cosa de la vida no es complicada, ¿no? ¿Qué les dirías a las personas que quieren emprender hoy en este contexto en Cajeme? Le diría muchas cosas.
Le diría, se las digo, de hecho, no tengo mucha relación con jóvenes, con universitarios. Mañana tengo a un grupo del ITESCA en mi oficina. Les diría, emprende y aprende. Y les diría, emprende más por inercia que por inteligencia. Es decir, si quieres hacer algo, hazlo y no te detengas a ver qué necesitas para hacerlo, porque cuando empiezas a aplicar la inteligencia vas a encontrarte muchas limitantes. Entonces simplemente hazlo y adelante. No es arriesgado invertir Todo riesgo, hoy en Cajeme. todo riesgo y no hacer nada también es riesgoso. Creo que es lo más riesgoso. ¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado como empresario en Sonora? A estar en Sonora porque mi empresa se ha desarrollado fuera. Pues estamos aquí, la operación es aquí, pero el mercado no está aquí. Nos hemos desarrollado fuera. Y como me dedico al sector salud, y el sector salud mayoritariamente, el mercado de salud mayoritariamente es público, y es tremendamente corrupto el ser público, pues ese ha sido un limitante muy fuerte para crecer aquí en el Estado. El IMSS es corrupto. Todo el gobierno es corrupto, pero creo que el IMSS es el instituto de salud que mejor ha hecho las cosas y más ha avanzado en temas que no tienen que ver con corrupción, sin decir que hay corrupción. Nosotros tenemos una política la iniciamos el 2010, no solamente de cero relaciones corruptas, sino ataque frontal y público contra la corrupción, a pesar de que nos dedicamos a venderle a un mercado tremendamente corrupto. Y aquí estamos, por cierto, aquí estamos 12 años después creciendo. Es decir, sí se puede. No todo es mochada, sí se puede. ¿Por qué consideras, más bien, la pregunta es, ¿consideras que es tiempo de invertir fuera de Cajeme? No considero que sea tiempo de invertir fuera de Cajeme. Aquí en Cajeme se puede invertir. Y si el crecimiento te lleva a invertir fuera, pues tienes que crecer. O sea, si tu crecimiento requiere de alguna otra zona geográfica o participar en otros mercados que no se Cajeme, ahí sí, pues tienes que crecer. Pero desde Cajeme lo puedes atender. Ya hoy en día, estaba hablando hoy en la mañana un proyecto que tenemos de turismo médico. Estamos hablando con una agencia de viajes de aquí en la localidad. De cómo traemos este proyecto de turismo médico. Queremos traer pacientes de Estados Unidos a que tengan algunos procedimientos quirúrgicos aquí en Ciudad Obregón, pero también en otros lugares del país. Y entonces yo le decía que los hospitales, dependiendo del paciente, tendría que ser principalmente Obregón, porque es lo que nos interesa, pero si me piden Cancún, Los Cabos, Mazatlán, pues se va a hacer allá. Pero la agencia de viajes es de aquí. Entonces hoy la agencia de viajes no tiene que ser allá, pues puede ser desde aquí. Entonces hoy la tecnología nos permite desde aquí poder participar en todo el país. Por ejemplo, en mi negocio, el gobierno a finales de los 90 creó un sistema que se llama Compranet, donde teóricamente todas las licitaciones tienen que ser públicas. Licitaciones de inversiones directas e invitaciones cuando menos 3 personas tienen que ser publicadas ahí, y cualquier empresa del país pudiera participar en cualquier licitación sin importar dónde sea. Y después se creó una plataforma digital, más o menos en la era de Fox, donde tú detectas vía correo electrónico o vía la página de internet la licitación y participas electrónicamente. ¿Crees que este tipo de plataformas como Compranet han disminuido la corrupción? Sí, El amiguismo, pues, el compadrato y favores. Sí la ha disminuido, pero la ha disminuido porque ha permitido la competencia entre las empresas, y las empresas hemos exigido, si nos corresponde a nosotros ganar el contrato, hemos exigido que legalmente se cumpla. Entonces, esa exigencia legal, o sea, las denuncias, las inconformidades y todo ese tipo de cosas, ha hecho que ya no sea tan fácil para ciertas dependencias hacer actos de corrupción. Por eso te encuentras, como voy a hablar mucho del municipio de Cajeme, no necesariamente por quien está ahí, sino históricamente. Por eso te encuentras que los municipios pues evitan subir a las plataformas digitales las licitaciones, prefieren hablar a los amigos y hacer adjudicaciones directas y hacer una bola de cosas ahí ilegales, porque son ilegales, la ley menciona lo contrario, porque si lo hicieran ya no podrían hacer convenios. Viene alguien de Michoacán que dio una oferta inmejorable, le contraten y dicen, oye... Y es que está Compranet, pero la ley de obras públicas no se ha modificado, ¿no? O sea, permite tener esa posibilidad de hacer adjudicaciones directas y todavía... Todas las leyes federales y estatales y los reglamentos de compra municipales
te permiten diferentes tipos de contrataciones. Básicamente es la licitación pública, la adjudicación directa o la invitación cuando menos 3 personas. La diferencia está en la ley que rige esas convocatorias, ya sea federal, ya sea estatal. Y la municipal es un reglamento de compras que se basa en la Ley de Administración y Gobierno Municipal, que es una ley estatal, y en el capítulo 5 menciona cómo deben hacer los municipios sus adjudicaciones. Y esa ley, Denise, no se ha modificado desde el 2006, está tremendamente obsoleta. Entonces, eso hace que hoy puedan contratarle a cualquier persona, como el tema de la luminaria, que viene en camino de nuevo, impensable. Viene en camino de nuevo y se lo van a contratar a quien les dé la gana, sino es que ya... ¿Crees tú que el órgano de control de Contraloría en el municipio debiera ser un órgano ajeno, formado por ciudadanos? Y que no dependa... Quisiera decir antes de decirte que sí, porque la respuesta es sí, pero quisiera decir algo antes. Y esto ya lo hemos propuesto como yo observo Cajeme y lo hemos propuesto cuando me tocó estar al frente de Canacintra. Las leyes deben de penalizar a los contralores y a todos los que tienen la responsabilidad de fiscalización deben de penalizarlos con cárcel, con prisión, si se encuentran actos de corrupción durante el tiempo que ellos estuvieron a cargo de esa responsabilidad. O sea, ellos deben de ser los principales culpables de un acto de corrupción porque para eso les pagas y para eso están y son los principales protectores de la corrupción. Me tocó conocer personas dentro de que se encargan de supervisar obras y que es gente sindicalizada, que está protegida por tal o cual, y cómo son muy a la hora de fiscalizar a una obra donde no hay mochada, se van aunque estén las cosas bien hechas, se van sobre de ese constructor o esa constructora. Y ves y comparas otro tipo de obras que están pésimamente mal hechas, que no están terminadas y que tú ves sus reportes totalmente completos, pero sabes de quién es y que pues hubo una mochada para los auditores. Por eso te hice la pregunta, que si este órgano consideras que debería ser, tú que eres un apasionado de la transparencia, rendición de cuentas, que debería ser un órgano totalmente ajeno. Mira, debería primero tener sanciones realmente fuertes. Para que les den realmente fuertes. Eso sería lo primero. Lo segundo, que fueran independientes. Pero lo primero, deberían tener esas sanciones. Creo que hay un tema cultural empresarial peor aún que la corrupción del gobierno, y si más adelante lo platicamos, pues lo platicamos. Pero creo que hay una aceptación del empresariado de dar la mochada. Ante esa situación, claro. ¿Crees que algunos empresarios pactan con los gobiernos, aunque sean pésimos gobiernos, y por tal de salvar sus contratos, sus beneficios personales como empresario? Sí hay pactos. Sí, claro. No, claro. ¿Y eso por supuesto, totalmente. ¿Y eso es corrupción. Uno como el otro? O el otro como el uno. Porque acuérdate que unos llegan un tiempo y se van y los otros se quedan acá. Y estos son más peligrosos porque se quedan acá. Yo te puedo dar el ejemplo. Nosotros, yo te podría decir que en mis negocios deberíamos ser líderes nacionales en lo que hacemos. Si no hubiera corrupción o si no hubiera tanta corrupción. Y no lo somos porque hay corrupción. Ahora, con el cambio tan radical que hubo con el gobierno federal actual, las grandes corporaciones, que eran básicamente los dueños del presupuesto de salud pública federal a nivel nacional, y estoy hablando de no más de 15 o 20 megaempresas, la inmensa mayoría de ellas están sancionadas y se les han sancionado por la utilización de documentos falsos. O sea, empresas, Denise, no creas que empresas como la de nosotros que están aquí en Obregón y ahorita traemos algo problemas de liquidez para crecer. Empresas formales, corporativos, orgullos nacionales, algunas de ellas en bolsa de valores, o sea, y siguen haciendo las mismas prácticas. Y si le rascas tantito a nivel de los grandes empresarios, pues ves de dónde salieron también. ¿Crees que la corrupción ha sido, es en una parte culpable o responsable de que muchas empresas no crezcan más allá? Totalmente. Inhibe la innovación, inhibe el crecimiento, inhibe la productividad, inhibe muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque si yo soy cuate
del presidente y el presidente hace que me compren a mí lo que sea que necesite, por ejemplo, a nivel nacional del Seguro Social. Yo simplemente compro el producto y lo vendo y ya tengo el negocio ganado y nunca lo voy a perder. Entonces, cualquier empresa de Obregón, de Sinaloa, de Michoacán que quiere innovar en tecnología y tenga un producto importante y que lo necesite el sector salud pública, nunca va a llegar a ellos. ¿Por qué? Porque ya Julio está pactando y tiene el contrato. Eso lo viví, ahorita que me preguntaste, lo viví en el Estado, cuando desarrollaron la ley de adquisiciones del 2009-2010. Faustino creo que le tocó estar en esa legislación. Esa ley promovía la innovación tecnológica. Nosotros somos una de las empresas que produce camas eléctricas en México. Una de dos, nada más. No se produce tecnología médica en México. Y pregúntame cuántas camas logramos vender. ¿Se produce aquí? Sí. Aquí en Obregón. Y no vendimos ni una sola cama. Todas esas camas las vendieron los cuates de allá, empresas fantasmas, empresas que eran parte del gobierno en su momento. Y bueno, en fin, una bola de cosas que todo tema. ¿Cuántas empresas aproximadamente inician operaciones, microempresas o empresas en Cajeme en un año? La cantidad de patrones que hay en Cajeme, de acuerdo a los análisis que hago de la información del Seguro Social, ronda al año entre 7,000 y 9,000 patrones, es decir, empresarios anualmente. Entonces, ellos son los que suben unos, bajan otros, pero no baja ese rango, ¿no? Siempre están entre 7,500 y 9,000. ¿Deberían de ser más? Sí, deben de ser más. En ese dato no se separan por tamaño, ¿no? Puede haber 10 empresas de esas 7,000 que te generan 40,000 empleos. Pero más o menos ese es el rango. Creo que el ritmo económico de Cajeme es mucho mejor de lo que pensamos. No sé si por ahí va tu pregunta, pero es mucho, mucho mejor de lo que pensamos. ¿Cuánto es el promedio ¿cuál es el promedio que ustedes miden para que un negocio ya digas, este ya se quedó? 2 años. Bueno, nosotros no. A nivel nacional, los indicadores, un emprendimiento se convirtió en empresa después de 2 años. Hay una posibilidad de que el 90% de las empresas que abren en 2 años ya no existan. Después de 2 años, esas 10 empresas, es probable que algunas de ellas también vayan a desaparecer en 5 años. Y las demás crecen, ¿no? Las empresas regularmente subsisten a través del tiempo los primeros 2 años por su operación, es decir, qué venden y cómo lo venden. Los siguientes 5 años es la estrategia de venta, de comercialización, de crecimiento. Los siguientes años, la administración. Y de 15 años en adelante, los valores. Si las empresas tienen valores bien arraigados, van a durar mucho tiempo. ¿Cuántas empresas cierran anualmente de esas que se abren? ¿Qué porcentaje? Se estima de que los emprendimientos, 9 de cada 10 que abre, cierran al menos en 2 años. Es muy alta la tasa. 9 de cada 10. No es un tema de Cajeme, es un tema del país que también aplica a Cajeme. Aún con el ritmo económico que tiene Cajeme. Aún con el ritmo que tiene Cajeme, Hermosillo, Guadalajara, México, es un dato nacional. ¿Qué es lo que ha hecho falta, según tu perspectiva y tu experiencia, qué es lo que ha hecho falta para detonar el desarrollo económico en Cajeme? Es una pregunta muy complicada y la quisiera contestar, si me das tiempo, de diferentes formas. La primera es promoción económica del gobierno del Estado. Quien promueve económicamente la inversión aquí es el Estado, el gobierno del Estado, y hemos estado excluidos de esa promoción económica por décadas, pero por décadas. Te voy a hablar probablemente de los 90 para acá. ¿Hablas de Cajeme? De Cajeme. Ahí hablo de Cajeme nada más y del sur de Sonora inclusive, a pesar de que hemos tenido en este tiempo 2 gobernadores de Ciudad Obregón, a pesar de eso. Y bueno, ese es un punto, ¿no? El otro punto es que no tenemos nosotros datos, no tenemos algún centro o algún organismo, alguna institución que genere datos económicos de Cajeme. Entonces, sobre todo los últimos 10 años, ante el estado en el que se encuentran las calles, que es desastroso, y si le sumas los últimos años el alto índice de homicidios dolosos de Cajeme,
Entonces todos traemos una percepción colectiva de que estamos muy mal en todos los sentidos, incluyendo lo económico, ¿no? Y en lo particular, a mí me tocó, al estar al frente de Canacintra, estudiar mucho cómo se mueve la economía y el empleo. Y me tocó la pandemia. O sea, de 3 años que estuve al frente de Canacintra, todos me tocaron la pandemia. Es decir, lo único que hicimos es analizar qué pasó, qué cierra, qué no cierra, qué hace, qué da. Entonces, estuvimos analizando mucho los datos de empleo, de empresas y todo ese tipo de cosas, principalmente del IMSS, que es de los pocos datos que existen a nivel local. Lo que nosotros descubrimos ahí es que del 2010 al 2020 en Cajeme se han producido 26,000 empleos. Eso es... 26,000. Eso es el 29% de lo que se tenía en el 2010. 26,000 empleos. En Hermosillo, durante el mismo tiempo, se produjeron alrededor de 35, 36% de empleo, o sea, de crecimiento de empleo. Entonces, si tú comparas 29 con 36, pues sí somos menos, pero creo que la percepción de nosotros hubiera sido que era más. Si a eso le sumas que Hermosillo ha sido el destino de promoción, de inversión del Estado durante muchas décadas, y Obregón no, entonces, ¿qué quiere decir? Está raro. Quiere decir que la ciudad es mucho más competitiva, la ciudad, Obregón, es mucho más competitiva de lo que nosotros pensamos, porque debe haber sido una cosa espantosamente grande. Es lo que es a donde voy. ¿Cuál es la diferencia Obregón-Hermosillo? Porque vas a Hermosillo y parece que estás en otro estado. Si vienes de Obregón, o sea, si vas de Obregón a Hermosillo y ves cómo ha crecido exponencialmente, ¿cuál es la diferencia? Si aquí también tenemos empresarios fuertes, tenemos grupos de poder político, económico fuertes, ¿en qué consistirá eso en tu perspectiva? Yo creo que tendría que explicarse a través de la relación ciudadanos-gobiernos municipales. Es decir, los últimos 4 o 5 gobiernos municipales han sido tremendamente corruptos, pero cuando te metes a esto, Denise, y empiezas a analizar, y empiezas a apuntarle al que está gobernando, después se te dobla el dedo y te das cuenta que ellos son un reflejo, solamente un reflejo de nosotros como comunidad. Entonces yo siento que ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Ciudad Obregón. Si tú comparas económicamente estos datos que te estoy diciendo contra Hermosillo y contra Mochis, que ya es la referencia, te vas a dar cuenta que las diferencias no están en la actividad o el ritmo económico de las ciudades, sino en la infraestructura urbana, que depende de un gobierno municipal y de las decisiones o acciones que tome ese gobierno municipal. Te lo explico muy rapidito. Hicimos un comparativo de cuánto empleo tiene Ciudad Obregón en relación a su población total y en relación a su población económicamente activa. La población total, todos los que vivimos aquí, 430 y tantos mil habitantes. Y la económicamente activa es mucho menos. ¿Por qué? Porque estás hablando de personas no me acuerdo si 16 o 18 años hasta 65. Es decir, los que están en edad de trabajar. Y lo comparamos con Hermosillo. Entonces, cuando es la capacidad de generar empleo la ciudad contra el total de su comunidad, date cuenta que, hoy no traigo el dato exacto, pero más o menos parecidos, Obregón genera empleo para el 43% de sus ciudadanos. Y cuando lo comparas a Hermosillo, Hermosillo genera un poco más de 44%, es muy parecido. Cuando haces la comparativa de la población económicamente activa, Obregón es 27.1%, Hermosillo es 27.4%. Son datos fríos, duros, están en el Seguro Social, nadie los está inventando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la capacidad de generar empleo de una ciudad y la otra es exactamente la misma, con una pequeña diferencia, no hay que olvidarlo, tú has estado metido en estos temas. Sí. Allá tienen décadas promoviendo la inversión en aquella ciudad, aquí no. Entonces, ¿qué significa? Que estamos mucho más fuerte económicamente de lo que pensamos. Algo afecta nuestra percepción y no lo estamos viendo. Cuando comparas con Mochis, te das cuenta que económicamente estamos mucho más fuertes que Mochis en todos los sentidos, en empleo, en sueldo, en esto, en lo otro, en muchas cosas. Pero cuando te vas a deuda pública municipal, aquí se deben 650 millones y la ciudad destrozada, y te vas a Mochis, se ven 48 millones en deuda pública, y la ciudad con lo que tiene. Aquella ciudad más grande,
aquel municipio más grande que Obregón. Pensamos que es más chico, no, esa es una gran sorpresa mía. Ya hay como casi 490,000 habitantes y aquí vivimos como 440,000. Siempre hemos pensado que somos más grandes, no lo somos. Homicidios. y la recaudación de prediales allá en los últimos 8 años ha sido 1.600 millones y en Cajeme ha sido de 800 millones. Y aparte estaba embargada. Entonces te empiezas a topar que la bronca aquí es un gobierno municipal. Esa es la bronca. Ok. Me dijeron que no hablara mucho yo. Por eso es mejor traguito de café. Pregúntame lo que no quieras hablar y yo lo digo. ¿Qué han hecho los empresarios para tener el gobierno que tenemos? Aceptarlo y quedarse callado. Preocuparse a lo mejor algunos por su empresa y nada más. A lo mejor otros por hacer negocio con el gobierno municipal. A lo mejor otros por hacer negocio con el gobierno estatal y federal y por lo tanto tratan de estar bien con el gobierno municipal. A lo mejor no están en regla en todos sus temas municipales también. O sea, pero cada vez, Denise, hay más empresarios que le están entrando a esto porque se están dando cuenta que se está desbaratando nuestra comunidad. El tema que estamos viviendo de seguridad pública, que no es seguridad pública, porque hablamos de homicidios dolosos. O sea, sí lo es, pero es una parte de seguridad pública. Y es un fenómeno nacional. Me atrevo a decir que internacional, pero es un fenómeno nacional. No lo voy a justificar, está mal, lo debemos de atender, pero tampoco nos vamos a desgarrar las vestiduras. Ese fenómeno ha provocado que los empresarios ahora se estén preocupando y en la torre. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues si el crimen crece, por lo primero que van a voltear a ver dónde está el dinero, no dónde no está, ¿verdad? Curiosamente, el tema de los homicidios dolosos sí está volteando a ver dónde no está el dinero porque están yendo a un mercado de drogadicción de bajo nivel y que genera muchísima violencia. Pero si después empiezan a venir o ese grupo criminal empieza a extenderse a otras áreas, pues evidentemente es que se van a ir a donde hay dinero. ¿Es verdad lo de la extorsión? Hasta donde yo sé, no, fuera de los indicadores normales que siempre han existido desde hace décadas. Es responsabilidad de los políticos. Perdón, la extorsión telefónica es verdad, se controla desde los cerezos de diferentes lugares del país, eso sucede y cae muy seguido mucha gente. Me refería también a ese, pero... Cobro de piso no, secuestro no, pues todo ese tipo de cosas sí suceden dentro de los indicadores que nosotros le hemos dado vueltas, sí suceden como sucedía hace 15 años, hace 50 años, hace 60 años. Hay dos delitos, los delitos patrimoniales, esos que te afectan directamente a ti, creo que están por debajo del nivel promedio de los últimos 10, 15 años, tampoco eso es problema. Hay dos delitos que sí están generando problemas y sacuden fuertemente la percepción de seguridad pública. El principal, los asesinatos dolosos, que hasta ahora en su inmensa mayoría, no toda desgraciadamente, pero en su inmensa mayoría, es solamente entre criminales. Y hay otra, Denise, que no estamos volteando a ver, que es el que deberíamos voltear a ver y es el más peligroso. Ha crecido en el último año más del 30% de la violencia familiar. Y es un tema que debemos voltear a ver. Es un gran tema. ¿Crees que es responsabilidad de los políticos todo esto? Es responsabilidad de nosotros. Eso es lo que cuando te decía que apuntabas el dedo, cuando ya te metes un poco como dices, oye, ¿pero qué está pasando? Somos muy pocos los que estamos levantando la voz, ya nos cansamos, está diciendo lo mismo y nadie está volteando y los otros de enfrente pues les vale porque somos 10, 15, 20 y esto no sé, 440,000 personas que se quedan calladas. Entonces uno empieza a reflexionar, estamos haciendo lo correcto, debemos de hacerlo y ahí te das cuenta que el problema es la comunidad. Hemos hecho grandes cosas cuando el sur del estado se une. Hemos logrado grandes acuerdos o hemos de alguna manera frenado que no siga siendo más perjudicado, ¿no? el sur del estado en comparación al norte de Sonora. Hay una gran apatía por la política, por los intereses, de repente yo vi cómo nos hemos unido, por ejemplo, con el tema del agua. Nos unimos todos y había gente de todos los partidos y gente después esto se politizó y agarró otras causas. ¿Crees tú que podemos, o cuál ha sido el desánimo de no volvernos a sumar en una sola voz y exigir que nosotros nos volteen a ver, que nos promuevan, o sea, exigir lo mismo o un piso parejo con un municipio como el de Hermosillo, siendo la ciudad o el municipio el segundo más importante del estado, más grande, perdón?
Probablemente tenga que ver con cosas desde antes de que nosotros iniciáramos en estos temas, ¿no? O sea, los 80, los 70, un cambio generacional, un golpe en el sur del estado con el tema Falta gente rebelde. de la agricultura, a lo mejor algunas generaciones ahí medio extraviadas durante los 80 y, y, y a lo mejor, y obviamente el contexto político de los 90 que a lo mejor en Cajeme fue muy influyente, pero a lo mejor no estuvo unido nunca, sino al contrario separado, una fracción política muy fuerte local contra otra fracción política muy fuerte local, y a lo mejor eso tuvo que ver también con que se detuvieran mucho la promoción económica, pero creo que en la defensa de nuestra ciudad no se ha hecho desde los 70s para atrás. Es decir, no como era en aquel entonces, donde teníamos a personajes muy fuertes que llegaron a niveles muy altos y que pues crearon lo que se creó aquí en Cajeme desde su fundación, ¿no? Que todavía es lo que nos alcanza hasta ahorita, es lo que sigue habiendo hasta ahorita. No hay gran cosa después de eso. Por ejemplo, llega Constellation Brands, pues Constellation llegó a comprar Modelo, y Modelo cuando llegó aquí, pues bueno, llegó en aquella época, ¿no? Así es. ¿Qué ha logrado Julio Pablos desde la sociedad civil? Híjola, qué pregunta tan fea. He participado con otros compañeros y en conjunto hemos puesto el tema de la observación, la vigilancia y el señalamiento de manera imparcial y fundada del deber ser del gobierno, en cualquiera de sus esferas, gobierno municipal, gobierno estatal, legislativo, gobierno federal inclusive. Creo que Ciudad Obregón siempre ha sido una ciudad con organizaciones de sociedad civil muy, muy fuertes. Déjame decirte que de las empresas socialmente responsables aprobadas a nivel nacional, Ciudad Obregón tiene el 3.6%. Puedes decir tú, bueno, esos son pocos. Bueno, pero no tenemos el 3.6% de la población del país. Estoy hablando del país, ¿no? Sí. Entonces, grupos de organizaciones de sociedad civil que trabajan con la comunidad son muy fuertes, muy, muy fuertes. Pero no había, hasta que empezamos con OCC, Observatorio Ciudadano de Cajeme, después en Canaco, con la Vicepresidencia de Transparencia y Rendición de Cuentas, y a partir de Canaco y la inactividad de Canaco y de las cámaras en estos temas, nace Yo Observo Cajeme, ya separado de cualquier cámara empresarial. Y lo que hemos hecho es poner sobre la mesa la participación ciudadana en las decisiones que se deben de tomar en el municipio. Hacen recomendaciones a los gobiernos, me ha tocado, ¿no? Y que incluso me ha tocado que me han invitado a mesas donde nos presentan la situación a diferentes sectores, a diferentes sectores de la población, presentan los datos para darlos a conocer y que los ciudadanos sepamos en realidad cómo estamos. En la etapa de Cajeme, ¿cómo vamos? Donde ya hay un grupo de empresarios importantes de la región que están metiéndose a este tema. Ahí ya llevamos seis acciones legales en contra de decisiones del gobierno municipal. Okay. Sí toman acciones. Ya, eso es lo nuevo, eso es lo que se buscaba antes, ahora es lo nuevo que estamos haciendo. Cajeme, ¿cómo vamos? Lo está haciendo. Una de ellas implica, no quiere decir que sea un desfalco, una desviación tan grande, pero implica algo que tiene que ver con el error de 500 millones de pesos y no implica esta administración, es algo que se viene arrastrando de tiempo atrás. Entonces ya entramos en ese proceso legal, decir, ok, ya no nomás es hacer observaciones, es tratar de sentarme contigo para colaborar en las decisiones, sino si te equivocas, pues primero la ciudad lo estás tú, o sea, vamos contra ti y tienes que hacer lo correcto, trabajes o no trabajes en conjunto con nosotros. Entonces por ahí va. ¿Crees que si llegarías quizás a ser presidente municipal de Cajeme, que tendrías un desempeño diferente de los gobiernos que están actualmente? Sería muy complicado. Si no hay una ciudadanía responsable, no importa quién llegue ahí y no importa qué haga, no importa sus intenciones. Puedes tener a un presidente municipal 3 años y haga un excelente trabajo, nomás para que el 4º año llegue otro güey y lo destroza todo. Es decir, si no hay ciudadanía, no importa quién nos gobierne. ¿Y qué nos falta para que haya ciudadanía? Que nos sumemos más a la exigencia organizada.
O sea, no nomás en los WhatsApp o no nomás ahí en los Facebook. Nos falta participar. Participar y enterarnos, o sea, con información. Realmente que tengamos información de qué es lo que sucede y participar. No necesitamos participar todos, pero sí necesitamos participar más. Si yo te veo que crees, que inviertes en Cajeme, que te metes de verdad a los temas que le duelen a Cajeme, en el afán de mejorar la situación desde tu trinchera en la que te encuentras. Incluso si no hay, creas el espacio, creas la oportunidad para señalar y para accionar en contra de los malos gobiernos. ¿Nunca te ha interesado encabezar algún proyecto político? No. Político partidista, no. Político, tenemos que hacer política. De eso se trata la participación ciudadana. ¿Político, partidista o independiente? No creo en los partidos políticos. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Sino es que el principal problema que tenemos en este país. ¿Independiente en todo caso? No. Fíjate que la única vez que me tentó participar fue por una invitación de Rodrigo Burs. Creo que el distrito 17. Creo que el 2018, al grado que lo llevé a la mesa de la cocina de mi casa y coincidimos mi esposo y yo que no nos vemos en campaña, no es lo nuestro. Lo mío no es andar en campaña. Híjole, de veras. Pues ya me dijiste que no crees en los partidos políticos. ¿Crees que Cajeme sí puede resurgir de la ceniza en la que hoy se encuentra, hablando en el contexto de seguridad, de la percepción que tenemos hacia afuera? Todos nos ven mal, creen que no tenemos, pues bueno, más bien no hay infraestructura, ve cómo tenemos las calles, no hay tenemos el parque industrial abandonado totalmente. Tienen un plan de inversión, me ha tocado verlos que lo han movido con diferentes autoridades, sin tener éxito hasta el momento. Todas esas situaciones, ¿crees que aún de la indiferencia o de la falta de promoción económica, de la falta de empatía o de la falta de compromiso de la ciudadanía, crees que Cajeme pueda salir adelante? ¿Crees que a pesar del crimen organizado, todo lo que escuchamos? Yo creo que se necesita un porcentaje muy pequeño de la comunidad que se junte para sacar las cosas adelante. Es por la comunidad, no por nosotros mismos, por la comunidad. Porque hay muchos actores empresariales y ciudadanos que sí participan hasta que llegan a los intereses personales y ahí se quedan. Entonces, esos hacen mucho más daño que beneficios. Eso se tienen que retirar, se tienen que hacer a un lado. Todos aquellos empresarios que están trabajando en la mejora de su ciudad, pero que se están sentando con cualquier gobierno para negociar contratos, es lo peor que puede haber en un activismo empresarial. Y lo mismo sucede con los ciudadanos que están haciendo trabajos hasta que llega la oportunidad de un puesto público y se les olvida totalmente. Tenemos a activistas a los que yo les he aplaudido todavía hoy en el Congreso del Estado, increíblemente represores, con acciones legales en contra de algunos periodistas, activistas que nacen de una ideología de libertades, de una ideología de equidad, o sea, hasta que llega su interés personal y hasta ahí llegó todo, ¿no? Entonces, creo que debemos de sumarnos a algunos ciudadanos que solamente pongamos a la comunidad por enfrente sin estos intereses de hoy participarías, te interesa. Es que es difícil cuando un empresario o un ciudadano se integra o decide participar en política para tomar una posición de gobierno donde pueda llegar a hacer algunos cambios. No todos, pero sí algunos. ¿Crees que se echa a perder llegando al gobierno? Sería muy difícil generalizarlo. Me ha tocado ver algunos casos que literal se echan a perder y me toca otros casos que muchos nos quedaríamos con la idea de, híjola, o sea, qué buen presidente pudiera llegar a ser. Tenemos Rodrigo Burs, con todos los dilemas que puede haber con Rodrigo. Tenemos Gustavo Salmada. Tuvimos a Rafael Delgadillo. Estuvieron en Cabildo. Otro tema. El Cabildo es otro tema lamentable, tremendamente lamentable. Entonces tenemos estas personas que dices tú, híjole. Y que aparte, Denis,
no llegaron. Teniendo tiempo, disposición, dinero, capacidad, partido para llegar, no llegaron. ¿Por qué? Porque las condiciones están para que no lleguen a lo mejor los que deberían de llegar. ¿Crees que si continúa este gobierno de la 4T, las cosas van a seguir iguales o...? Si continuamos siendo los ciudadanos que somos hasta ahora, las cosas van a seguir igual, no igual, van a seguir peor. Tenemos que hacer algo desde la ciudadanía. ¿Dónde crees que estén esas personas que realmente puedan llegar a cambiar o transformar una sociedad? En todos lados. Están en las escuelas, están en los trabajos, son todas aquellas personas que dicen, yo quisiera, pero no tengo tiempo. ¿Tú creíste que sí iba a haber un cambio con López Obrador? Lo hubo, pero... Sí hubo un cambio. Sí lo hubo, sí lo hubo. Favorable. Pero yo sí tenía las expectativas más altas de lo que estamos viendo ahorita. Sí lo hubo favorable, todo gobierno es criticable, creo que hay pocas cosas altamente criticables en López Obrador y hay muchas cosas preocupantes y que pueden generar problemas graves al país, como la tensa relación con Estados Unidos, con la inversión en proyectos que ya sabemos que no van a funcionar como en el CFE o Pemex. Y hay otras muchas cosas que no se ven tantos, pero que honestamente están bien. O sea, llegar a un programa social único donde llegan y a la gente necesitada le dan el dinero en efectivo para que haga lo que le dé su gana, a mí no se me hace tan malo. Se me hace mucho mejor que todo lo que se había hecho antes, ¿no? Pero sí tenía otras expectativas Sobre su gobierno. Sí. Pero creo que a cambio sí hubo, ¿no? No como queríamos, pero bueno. Como queríamos, pero sí. Digo, todo cambio tiene que empezar por algo. Y tiene que ser un sufrimiento. Ahora, yo creo que el tema de López Obrador es quién viene atrás de él. Y eso sería lo que nos debe de ocupar. Ya no nomás preocupar, sino ocupar ya. Por ahí veo anuncios en la ciudad. Sí. Irónicamente de Claudia, dijo, y le digo, no sé quién traiga esa campaña, pero dije, no, que usar el nombre de Claudia no creo que sea sano en Sonora, de promoción política, pero bueno, es delicado quién viene atrás, ¿no? Sí. El gobernador Durazo, ¿qué opinión te merece? Creo que quiere hacer cosas importantes, agarró la promoción económica directamente, hemos tenido un trabajo cercano con el gobernador. Hemos propuesto sobre la mesa 5 o 6 temas importantes. Hemos tenido réplica de él en 5 o 6. Okay. En todos y cada uno de ellos réplica, pero acciones en uno que es la del Parque Industrial. ¿Qué escucha el gobernador? Sí. En el Parque Industrial, sí, de ahí nació, de esa propuesta, y van con la inversión del 50%. Bueno. Las otras propuestas tenían que ver con Omapaz y la manera como se administra. La de Claudia Panovich nunca llegó. ¿Qué cosa, perdón? La inversión que prometió para el Parque Industrial. No, para el Parque Industrial no. No, sí llegó. Nomás que le tocó trabajarla cuando estaba en el Congreso Mar. Guillén, okay. Y cuando estaba el presidente de Canacintra, creo que no está en Canacintra ya, pero sí fue el líder empresarial en ese proyecto, Regino Gult. Entonces ellos dos lograron concretar la primera fase de 3, que es el Boulevard Las Torres. Ajá. Y todos los propietarios del Parque Industrial pusieron una parte. Su aportación. Yo supe que los empresarios se pusieron su aportación y el gobierno no. No, pero qué bueno que me dices que no, el estatal sí lo puso, el municipal no. El estatal sí lo puso. El estatal puso el 80% de esa obra y los usuarios y propietarios el 20%. Cuando lanzan la licitación, era un proyecto de 20 millones, los empresarios pusieron 20 millones, no, perdón, de 100 millones, los empresarios pusieron 20 millones. Cuando se lanza la licitación, la competencia de las licitaciones y todo eso, el contrato terminó siendo más bajo y los 20 millones de los empresarios no eran el 20% de la inversión, sino se convirtió casi en el 30% de la inversión. Pero sí sucedió, ahí están los resultados, funcionó. Ya no hubo una segunda fase con Claudia Pavlovich. A mí me tocó, como Canacintra, promover ese proyecto el 2020, en el presupuesto estatal del 2020, es decir, el que se aprobó el 2019, Ernestina Castro y el Pollo Castelo lograron meter un fondo de 70 millones para la segunda parte del proyecto. Llega la pandemia y fue una cosa espantosa la rebatinga que hubo en el Estado, en todo sentido, sobre todo sobre pretexto de lo médico. Y pues bueno, adiós todo.
¿Y qué piensas de que esos diputados pertenecen a una legislatura donde hay un gran desfalco? Se me fue ahorita la cantidad, pero que no han podido comprobar su gasto y que se reeligieron y que todavía pues están ahí, ¿no? Mira, nosotros les pedimos a ellos que recrearan algo que nació en la época de Burs y de ¿cómo se llama el siguiente de Burs? Que para olvidar. Bueno, qué bueno que se me olvidó. Padres. Padres, que es un consejo, es un observatorio legislativo ciudadano, palabra más, palabra menos, y un grupo de ciudadanos que se nominaban y formaban un comité y observaban las acciones del Congreso. Todavía existe, ¿no? La figura sí, pero no la han constituido. Okay. Y la constituyó precisamente la legislación donde estuvo Omar, creo que fue el 2015 al 2018, sí. Se constituyó, estuvo medio funcionando, de ahí en adelante se enfrió ante la llegada de estos diputados. Entonces yo creo que es algo que tenemos que hacer para cuidar cómo se maneja el Congreso del Estado. Desconozco, he escuchado un poco de ese tema, lo desconozco, no importa quién sea, tienen que haber transparencia y tienen que rendir cuentas y tienen que haber sanciones claras y precisas en cualquier manejo equivocado del dinero. Correcto. El papel de las mujeres en la actividad empresarial, en el ámbito público, ¿qué opinión te merece para Julio Pablos? Mucho. Yo creo que debemos de promover la participación de las mujeres en igualdad de condiciones. Es muy polémico eso de igualdad de condiciones porque tiene que haber una desigualdad para llegar a la igualdad. Es decir, tiene que promoverse exageradamente la participación de la mujer para que llegues. O sea, si quieres 5, pues ponle 20. Sí. Llegamos a 5 en algún punto, ¿no? 5 y 5. Eso no se entiende en la comunidad. En gran parte de la comunidad no se entiende ni la comunidad política, ni la comunidad empresarial, ni la comunidad. La gente a esas alturas cree que no es cierto la desigualdad que existe incluso en las empresas, la desigualdad laboral. Sin lugar a dudas, hay muchas oportunidades y falta mucho por crecer, pero creo que sí hemos avanzado muchísimo. Hoy en día tenemos presidentas de cámaras empresariales. Llegó un momento donde las 3 cámaras, bueno, casi todas las cámaras empresariales de Ciudad Obregón han estado presididas por mujeres. Estaba Ivonne en Canaco, estaba Adriana en Canacintra, Elisa en AMGE, aunque se dividió por la razón que sea, estaba María Eugenia en otra asociación de mujeres. Hay otra asociación de mujeres que es las mujeres mexicanas, Amexme, creo que sigue funcionando. Estaba acá, ahí está, tiene un apellido italiano, Fettuccino, algo así, estaba en arquitectos, y luego estaba también Rebequita, sí, y luego Rebequita Godoy estaba en CEMIC. Es decir, en KGM se ha visto la participación de la mujer activamente, y es como todo, o sea, teóricamente las mujeres traen algunas cualidades mucho más importantes que los hombres que tienen que ver con los valores y con la integridad. Hay excepciones. Tuvimos una gobernadora que fue el peor ejemplo que pudimos haber tenido en el peor momento del fortalecimiento de la mujer que ha llegado a gobernar, ¿no? Llegó con esa bandera. Y tenemos otra mujer ahorita que por primera vez en la historia del país, independientemente de lo que digan, tenemos una Suprema Corte independiente. Y es en manos de una mujer, orgullosamente, que le dijo al presidente, estése quieto, no esté fregando. Así es cosa que nunca había sucedido en la historia de nuestro país. Así es. Entonces, KGM tiene remedio. Es que ya le pones el contexto negativo, Denise, no estoy de acuerdo. No, yo no le estoy poniendo contraste. Necesitamos saber cómo está KGM, y a partir de ahí le ponemos adjetivos a dónde queramos llegar. Pero yo estoy seguro que KGM está mucho mejor de lo que piensa la inmensa mayoría de los KGM, y a diferencia de la inmensa mayoría de los KGM, le he dedicado tiempo a analizar datos como los del Seguro Social, datos fríos, que te expuse algunos de ellos ahorita. Hay muchos otros y que dices, bueno, no estamos tan enfermos. Tan mal, así es. Es parte de ir que la gente vea, escuche la percepción que tenemos y cuál es la realidad que estamos viendo. Así es. ¿La marca?
La marca yo pensé que iba a ser un trabajo mucho mejor del que está haciendo. Perdón, ahorita que me hablaste del gobernador y también de la marca, creo que están cayendo mucho en ese jueguito simplón, político simplón, mañanero, de López Obrador. Es muy lamentable. ¿Por qué? Porque la estrategia es de desinformación y es peligroso. Es bien peligroso. Nosotros, cuando nosotros iniciamos licitando, que te comentaba ahorita, empezamos a trabajar las plataformas de transparencia que iniciaron. Las promovió Cedillo, ya no le alcanzó a él, pero iniciaron en la época de Fox. Y hoy en día seguimos trabajando en la transparencia, pero gracias a lo que se inició en ese entonces. Entonces, la transparencia que es tener información veraz y oportuna. Entonces, que lleguen estos personajes a hablar una bola de babosadas, sin ninguna prueba. Y que si eres un poquito crítica, por ejemplo, el caso de la marca, acusando a los empresarios de no pagar agua, y después se le vinieron encima los mismos extorsionadores de los empresarios, se le vinieron encima a él. Así es. O sea, si pones a analizar eso, te das cuenta que sus discursos son mentiras, 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 y eso es bien delicado. Eso es bien delicado. No importa que tapice de pavimento todas las calles de Obregón. Eso para mí es más peligroso. ¿Por qué? Porque es algo en lo que nosotros hemos creído toda la vida. La transparencia, la verdad, en manos de la ciudadanía. La Constitución nos da a la transparencia el artículo 6. El acceso a... El artículo 6, dentro de todos los artículos de la Constitución, en el 6º, como un derecho inaludible de los mexicanos. Entonces, esa parte súper crítica, el gobernador creo que tiene sus diferencias, pero a veces cae también en ese tema. Y el presidente de la República, pues mejor no digo nada. ¿Qué opinión te merece el nepotismo que han abusado la familia que gobierna actualmente? Híjola, no sabría decirte si la palabra sea nepotismo. Creo que apenas acaban de meter en la legislatura estatal y el concepto. No, la legislatura estatal nunca ha existido. Bueno, la estatal no, pero... Y mira, en el concepto de... Y que no recuerdo cómo se llama el concepto real, creo que ya lo metieron en el nepotismo, pero aquel entonces cuando surgió con Sergio Pablo Mariscal, este tema que empezó a moverse más y ahora parece que mucho más fuerte todavía con la marca, nosotros al estudiar ese artículo señalaba algo que se llama dependencia económica, es decir, donde tú puedes atraer de fuera de tu gobierno a personas que tienen alguna dependencia económica tuya, y eso lo pone como un delito. Te lo señala, ¿no? Por ejemplo, pero la palabra no era familiar. O sea, si viene un vínculo de primer grado. Si viene, dice hasta 4º grado consanguíneo. Y luego vienen varios conceptitos y ahí venía dependencia económica. Entonces, al estudiar un poco ese concepto de dependencia económica, entendimos que es cualquier presidente que llegue y jale a sus amigos o a su grupo de compadres. Sí, es eso, es una dependencia económica. Entonces, ¿qué hizo Mariscal? Pues se trajo a Litesca. Es dependencia económica porque ya estuvieron con el Litesca y está prohibido. Y nadie se enganchó con ese tema, todo el mundo se enganchó que si el pariente... ¿Qué hace? Y creo que con el tema de la marca debe ser más o menos parecido. Por ahí nos tenemos que ir y sobre todo, Denise, aprender a poner las denuncias, ¿no? Así es. Y a decirlo. A decirlo, hay que tener cuidado de decirlo, porque también si vamos a caer igual que ellos, decir puras mentiras y puras acusaciones. Claro. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, y no nomás no hay que decirlo, hay que presentar la denuncia. Así es. En el 2024, ¿te ves participando? En el 24, en el 27, en el 30, en todos, como activismo empresarial y ciudadano. No me interesa a mí participar en campaña. Pero sí vamos a hacer algo con nuestro observatorio, vamos a hacer algo padre, lo que te dije, pero ya que lo lancemos los invitamos. Luego se va a hacer algo padre, pero no tiene que ver con una participación en campaña. ¿Me puedes repetir tu nombre? Julio César Pablos Ruiz. ¿No te suena como presidente municipal? ¿No? No. ¿No te llama ni poquito, sí? Decir, a ver, yo creo que todos pudieran pensar en algún momento que si estuviéramos en ese lugar haríamos ciertas cosas que nadie está haciendo. Eso pues es normal, es natural.
Y yo preferiría mejor que dijeras, Julio César Pablo Ruiz tendió el camino para que nuevas generaciones, con nuevas ideas, con valores más arraigados, más fuertes, empiecen a avanzar en ese camino. Eso sí me gustaría. ¿Crees que las nuevas generaciones tienen ese arraigo que a nosotros nos han inculcado y ese que no, nunca nos fuimos, estamos aquí? Las nuevas generaciones tienen mucho más empatía comunitaria de la que traemos nosotros, y ni se diga los que están arriba de nosotros en edad. Muchísimo. Vienen con el tema sustentable, sostenible, derechos, equidad de género. Eso no te asegura un buen elemento, no te lo asegura. Pero lo que tenemos ahorita tampoco, bueno, te asegura que son malos elementos los que llegan, pues se me explico, o sea, y luego mucha gente dice, no, pues que son jóvenes sin experiencia, bueno, pues pero sí sabemos qué pasa cuando llegan los de experiencia, claro. Les ha ido muy mal, o sea, tampoco es una limitante. Lo que sí traen estos chavos, sí traen ese temita de mayor empatía por su comunidad. Sí, te encuentras el Club de Jóvenes Canacintra, hay elementos fuertísimos, Oscar Morales, Napoleón Pineda, la Anita Castelán, o sea, Luis Bueno, me faltó Manuel Borbón también del PAN, muchos jóvenes que están ahí, y muchos más que tienen ganas de participar, y que honestamente debemos abrirles los espacios, también desde el empresariado, debemos de abrirles los espacios y que ellos estén participando. Eso sucedió cuando yo estuve en Canacintra, se abrió el Club de Jóvenes Canacintra, y creo que a mucha gente le quedó claro que hay jóvenes con mucho talento, con muchas ganas, y que participaron activamente, siguen participando activamente en Canacintra. Sí, yo sí reconozco mucho, por ahorita que dices a Manuel Borbón, a Luis, pues el valor, ¿no? De, aún en el contexto como nos encontramos, de inseguridad, de señalamientos, ahí están, y han dado el paso y están, pues de alguna manera, luchando, ¿no? Empezando. Y hay que apoyarlos. Así es. Hay que apoyarlos y orientarlos también. También. ¿No? ¿Los empresarios creen en la Alianza Va por México? Ni siquiera conozco la alianza. La alianza del PRI, el PAN, el PRD. Sí, fíjate, creo que analizando un poco tu pregunta, creo que los empresarios, y creo que es un grave error, creo que los empresarios siguen apostando a la política partidista. Y creo que eso es terrible. ¿Crees que no va por ahí? ¿Los apoyaron en su momento? ¿A quién? A la alianza. No sabría decírtelo. Nosotros, como la participación que yo he tenido de organizaciones empresariales, esas organizaciones como Canaco y Canacintra, por estatutos y por ley, son apartidistas. Cada quien en lo personal puede hacer lo que le dé su gana, pero son apartidistas. No puedes tú. Sería muy penoso, muy lamentable, muy poco ético que teniendo ese puesto estés buscando puestos. Pero y en el gremio empresarial, sí. No, que yo sepa, no. O sea, me imagino que sí, por supuesto, ¿no? El empresario le apoya las campañas y todo eso, pero, o sea, yo no participé en ningún evento. Decía, vamos a poner una lanita para acá, para allá. ¿No? ¿Tú no crees en la política partidista? No, creo que... ¿Y entonces qué crees que se necesita para que Morena Bueno, no, es que no sé si Morena no debe ganar tampoco. O sea, no quisiera prever... o sea, ahí está el tema, pues. O sea, volvemos a quedarnos... No, eso... Si algo nos quedó claro con el que llevo allá en la de esas, no es el partido. O sea, es un tema más profundo, más complicado. Y yo sí creo que se debe haber hecho una reforma electoral. No se hizo porque principalmente el sistema electoral está en manos de los partidos políticos y nosotros estamos a un lado. Nos gusta. Sí, aunque la reforma traía algunas cosas buenas y algunas cosas preocupantes, claro que sí. ¿Crees en los candidatos independientes? Bueno, me platicaste antes de iniciar. Creo en los ciudadanos, Sí, o sea, yo, por ejemplo, si tú me dices, sabes que fulanito de tal va a participar y va por tal partido, o sea, aunque no me gusten los partidos políticos, aunque sé que son graves problemas, no dejan de ser los únicos herramientas o instrumentos de participación ciudadana en la actividad de representación democrática, ¿no? Pero si van por independiente, mucho mejor, claro. ¿Crees que un empresario que se involucre en la política, creerías en él? Como me lo acabas de decir ahorita, si se lo postula un partido político. Tendríamos que ver a la persona. ¿Quién es la persona? Tendría que ver a la persona, porque sí, desde el 2000,
Se nos olvida en las preocupaciones y en las críticas y sobre todo la influencia de los medios, se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Nublan muchas cosas los mensajes que lanza ya el señor de la silla. Pero sí tuvimos 18 años de gobiernos empresariales y los empresarios no llegaron a nos robar. O sea, eso es innegable, ¿no? Okay. Digo, es innegable. Sí. Tenemos las estafas maestras. La estafa maestra es cualquier apoyo. Y te lo digo porque leí la cuenta pública del 2017, una gran desgracia, o sea, una cosa de este tamaño, Denis. Me la ejecuté y confirmé lo que yo ya había visto. De todo el apoyo que se le da a impulso del CONACYT para desarrollo de tecnología, 25% se usó realmente lo que era su objetivo y el otro 75% fue robado. ¿Fue robado por quién? Pues eso iba a los empresarios. O sea, ¿estás a favor de que haya desaparecido como tal, como figura? Creo que le restaron el 75% y se quedó como estaba antes, aunque no lo viéramos así. Okay. Y creo que les falta mucho por hacer en ese sentido. Ha dejado mucho a deber también, pero no me asusta lo otro. Hay muchos temas, por ejemplo, ahorita que platicamos del INE. No lo polarizaste, pues, de que no tampoco el INE. O sea, yo tengo la percepción de que se ha hecho un trabajo mayoritariamente positivo que negativo, pero los mismos consejeros, Ciro el Moriyama y el que se fue el presidente. El presidente del anterior que se fue mira, pues el que se acaba de irse que anda de pleito con todo el mundo. Que llegó, por cierto, una sonorense, ¿no? Sí. A su puesto. Patente también. Córdoba. Córdoba. Ellos mismos ni decían, o sea, hay cosas que debemos hacer y debemos de cambiar. O sea, no todo estaba bien. O sea, ¿crees que los cambios que han realizado el gobierno federal en las instituciones, crees que era necesario? ¿Malos o buenos? Algunos de ellos sí, otros a lo mejor no tanto, pero algunos de ellos sí. A mí me parece que López Obrador, y te voy a hacer un comentario así medio sarcástico, no sé si este güey es muy honesto y los anteriores muy cínicos, o este güey muy cínico y los anteriores muy honestos, pero es lo mismo. Y eso es lo peligroso, es exactamente lo mismo. La historia lo... Es exactamente lo mismo. Él dice una cosa, los otros dicen, no, pues es que yo quiero que esté la Suprema Corte a mi favor, y todos pegan de grito, y yo te pregunto, ¿a poco no estaba la Suprema Corte a favor del presidente en turno, Denis? Toda la vida. ¿Por qué crees que el Acueducto Independencia no lo bloquea? ¿Por qué crees tú que, ahorita mencionaste, sin mencionarlo el tema, ¿por qué crees que no haya un dictamen? Porque hay un señor muy poderoso que fue el que lo promovió y todos dependen de él, todos llegaron allá por él. Pues. Y llámale como quieras, esa es la realidad. Entonces, es la primera vez en la historia de nuestro país que la presidenta, qué fregón, una mujer, sí, que la presidenta le dice al presidente, no esté fregando, no para por usted. Yo soy el poder, usted es el poder y hay otro que es otro poder. Somos poderes incombinables, división de poder, y yo juego el mismo. Cualquier diputado debe estar en ese nivel. Cualquier diputado del Congreso es el mismo poder que el gobierno, no subordinado. Tristemente, que es lo que ha sucedido. Se convierte en un subordinado. Es lo que ha sucedido. Totalmente. Vemos tristemente cómo pues hay propuestas, hay reformas, hay creación de leyes que buenas propuestas, ¿no? De reformas o creaciones de leyes que se requieren de urgencia y no, pues si el gobernador no quiere o la gobernadora no quería, pues no pasan. Pues, y te conviertes igual en los cabildos, termina siendo lo mismo, incluso los mismos regidores de oposición terminan siendo trabajando para el presidente municipal. Y a nivel federal sí sucede también. O sea, lo que logró Peña Nieto con el Pacto por México no es cualquier cosa. Pero ¿qué hizo? Lo que le interesaba lo hizo primero y lo que no le interesaba lo pateó el bote. Todos los temas de transparencia, corrupción, ataque a la corrupción, los sistemas nacionales de anticorrupción, todo eso lo pateó y le tocó a López Obrador. ¿Crees que en los gobiernos anteriores, digo, todos los gobiernos tienen sus pros y contras, pero el gobierno de Peña Nieto tan señalado, ¿crees que algo que pueda rescatar? Con mucha corrupción, pero las carreteras de Sonora. Con mucha corrupción, pero las carreteras de Sonora. Pero ahí está. Y las megacarreteras. Me tocó ir en carretera a Guadalajara hace poco y respeto. Qué buen trabajo. Bueno, algo se rescató. No, es que todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas. O sea.
Muchas veces, ahorita hablabas del activismo, de los ciudadanos, de la participación ciudadana, como yo en lo personal, que me apasiona la política y que lo digo con mucho orgullo porque es como cualquier profesión. Yo elegí esta profesión, creo que la he llevado, lo digo honestamente, lo he llevado de la mejor forma, tratando de hacer lo mejor que puedo, dando lo mejor de mí. Aún así he sido señalada y todo, lo bueno que pues ahí está, hay procesos, hay lo que tú quieras, ¿no? La rendición de cuentas, yo también soy siempre a favor de la rendición de cuentas y de la transparencia. Desde mi perspectiva, veo que hay mucho activismo, lo decíamos ahorita, localmente, aquí en Cajeme hay muchos colectivos que tienen diferentes enfoques, las nuevas generaciones. En mi perspectiva, creo que deberían de pasar del activismo a las que ya están haciendo política, pero ocupar los espacios públicos. Si de todas maneras vemos que los espacios no están vacíos y los va a ocupar cualquier otra persona que no tenga ni intenciones, ni convicciones, ni causas, ni nada, ¿qué opinión te merece esto que nosotros como, bueno, yo como desde el lado político lo veo así, que es el lugar, nuestro sistema político nos presenta esta plataforma. Tenemos que llegar a los espacios donde se toman decisiones para poder lograr grandes cambios al interior, ¿no? Ya te lo había contestado hace rato. Debemos de modificar las reglas del juego de la participación política. Tenemos que ir por el INE, tenemos que ir por las leyes electorales. No están funcionando. Son propiedad de los partidos políticos. Los partidos políticos, no voy a hacer un comentario y lo digo con mucho respeto, no lo tomes en lo personal. No, aquí eres libre. Los partidos políticos tan no funcionan que los miembros de los partidos políticos no importa en qué partido estén. O sea, van cambiando, se van moviendo, o sea, ese es el mejor ejemplo. Ese es nuestro sistema. Y no tiene nada de mal. La persona es la persona, no importa la bandera o el partido. Pero quiere decir que el partido no funciona, porque el partido tiene algunos dogmas, tiene algunas creencias, algunos temas por los que supuestamente fue fundado, del que nadie se acuerda y nadie los lee y nadie los ejerce, ¿no? Entonces, y si te metes un poquito más, te empiezas a dar cuenta que el sistema electoral está dado para que no lleguen quienes realmente a lo mejor, tanto que me has preguntado, tal vez pudieran a lo mejor hacer algo, pero no está dado para que lleguen esas personas. Y quienes han intentado hacerlo y tienen la disposición, el tiempo y el dinero para hacerlo, tampoco han logrado llegar, ni por lo independiente, ni por partidos. Entonces, y te encuentras otros elementos, a lo mejor es un poco más radical, pero también hay que mencionarlos y hay que aplaudirlos y hay que lamentar la situación, pues también se han topado contra cosas peores, ¿no? Como el caso de nuestro amigo Abel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro sistema político, electoral, democrático, no está asegurando que se hagan en el puesto las cosas que se tengan que hacer. O sea, tú puedes decir, oye, yo, por ejemplo, Julio, quiero hacer algo. Sí, Denis, quieres hacer algo. Pero ¿qué será lo mejor que puedes hacer tú? Porque no me digas que puedes ser diputada y que puedes ser presidenta y que puedes ser... No lo somos, no es cierto. Eso es un engaño en nuestro sistema político. O sea, ser diputado es la cosa más aburrida y más demandante que puede haber. ¿Por qué? Porque te vas a echar un clavado en las leyes, que son muchísimas y robustas, y tienes que hacer que funcionen. Si vas con esa... Es que eso va, Denise, pero la gente, pero no están llegando a eso. Pues, a eso voy, pues. Totalmente de acuerdo. Entonces, si te encuentras a una persona que es un intelectual, que pudiera estar en ese puesto y que puede hacer un buen trabajo, y te lo llevas a la cancha de la presidencia municipal, y a lo mejor va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no es empresario. ¿Por qué digo empresario? Hay que tener cuidado, no quiero enganchar, sí. Porque tienes experiencia en administrar. Okay. Experiencia probada en administrar. Aquí necesitamos, como presidentes municipales, a un administrador que sepa tomar decisiones correctas de parte de la ciudadanía. No necesitamos un político, no necesitamos ningún güey que esté hablando todos los días cualquier babosada que se le ocurre. O sea, no necesitamos a gente corrupta, no necesitamos a gente que dice, no, así son las cosas, voy a hacer unas cosas aquí, voy a robar otras cosas. No, necesitamos gente preparada para que tome decisiones. Entonces dices tú, bueno, entonces aquí necesitamos al directivo más fregón de Ciudad Obregón de la industria privada. Ese necesitamos sacarlo ahí y ponerlo allá. ¿Va a ganar? Nunca va a ganar. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, entonces hay que voltear a ver nuestro sistema electoral y ver cómo lo mejoramos. Por eso te digo, sí, nos fue una gran oportunidad. Todos los que saben de esto
y mediáticamente dijeron que no. Todos han dicho sí después del 24. No, debe haber sido ahora, no, porque después del 24 también va a haber otra cosa. También va a haber otra cosa. Si vuelve a ganar Morena, va a haber otra cosa. Y va a decir, van a querer convertir en Venezuela, van a toda una bola de tonterías que desgraciadamente las compramos. Entonces, todo esto que te digo, es lo que tenemos, es lo que hay y no nos está funcionando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos por el sistema. Vamos por el sistema a ver qué diablos hacemos, qué consensos hacemos, para qué. Por ejemplo, los partidos políticos dicen lo que tú has dicho. Oye, Julio, ¿tú participarías? Pues no, pero dame una plurinominal. No te voy a decir aquí con las manos lo que me dirían. Pero dame una plurinominal. O dásela a Gonzalo Rodríguez. O dásela a Irving Rivera. Sí, realmente quiero tu participación. Partido, tú de Movimiento Ciudadano, ¿quieres que participemos? Pues quítale los puestos plurinominales a gente que no ha hecho nada y dásela a la gente que sí quiere ser. Algo es bueno. Tú ya sabes qué va a pasar. Entonces, tenemos que meternos y cambiar el sistema. Sí necesitamos una reforma profunda. Los partidos políticos, me aventé un tirote, Denise, tratando de buscar cuál es la responsabilidad del partido político por las personas que ponen al frente de nuestro país, estado y municipio. Denise, cero. En un país tremendamente corrupto, en un país donde no se hace nada por seguridad pública, en un país donde nadie hace nada. Responsabilidad de los partidos políticos, cero, Denise. Cero responsabilidad penal, cero responsabilidad. Llega un presidente y todo el partido político a apoyarlo. Teóricamente, ¿qué tendría que pasar? Desde el momento en que alguien llega a la presidencia, ya no es partido político. El partido político tiene que ser tan exigente con su representante. No tan exigente. Más exigente con su representante que la oposición. Totalmente. Y no sucede. Y no pasa. Entonces, el problema es más profundo. Son la calle. Es lo que te decía, Denise. Cuando uno apunta y te metes a este tema, después el dedo se te va regresando y dices, híjole, es un tema más profundo. Claro. Y los que gobiernan no más que el reflejo de lo que tenemos. Y tenemos... Totalmente. A mí me dicen, ¿cómo puede ser posible que tengamos este presidente municipal en Obregón? ¿Cómo puede ser posible? ¿Fuiste a votar? Pues es que andaba de vacaciones, o pues siempre tienen otras prioridades, o no prestan atención a ver qué están ofreciendo los demás. Que yo sé que muchas veces en la democracia a medias, ¿no? Porque pues no terminan eligiendo los ciudadanos a las personas que quieren que lo representen, sino los elige un partido, los postula por una u otra cosa, ¿no? Entonces, ahí también sería otro... Acuérdate que no Maduro, pero Chávez hubo observadores internacionales sobre el tema de la democracia y creo que la mayoría de las votaciones que tuvo Chávez fueron democráticas con otras cosas. Sí, con otras cosas. No, es que la democracia es eso. La democracia no es lo que me beneficia. Claro, es lo que le... Allá está el presidente... 36 millones votaron por él y dale como quieras y tienes que aprender a jugar este juego democrático. Todo el mundo, me quiero ir de México, pues eres un antimexicano porque la democracia es esa. Entonces, yo creo que los juegos de la democracia son los que tenemos que analizar, que ver cómo los redireccionamos y creo firmemente que los partidos políticos tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía por sus representados. Eso para mí se me hace a mí fundamental. Y sí hay otras cosas por ahí que pusieron en la reforma que ni el caso, ¿no? Por supuesto. ¿La reforma electoral? Sí, pero por ejemplo el voto digital, o sea, eso ya existe en otros lugares. Hay que salirnos un poco más de México. ¿Qué está sucediendo? Muchas veces se ha hablado, oye, el sistema parlamentario, bueno, donde hay un presidente, pero también hay otro acá que le genera un contrapeso muy fuerte y muchas veces de acá es el cerebrito, es el director de empresas del que te hablé, el que sabe tomar decisiones, sabe el número, y el otro pues es el político que la gente dice, me late lo que voto por él. Pues entonces tenemos que buscar eso, pues es un tema muy, muy delicado. Ya no nos está alcanzando la democracia. Y creo que le tenemos que entrar a echarnos un clavo en eso. Otro tema antes de votar, de pasarnos si quieres o lo que sea, lo que siga. También me gusta el tema de la... me gusta el tema de la ciudadanía. También me echó un clavado las obligaciones ciudadanas y tristemente nuestra Constitución, Denise, no nos obliga casi nada más que votar. Ahorita dijiste, la obligación es que no vas y votas. Yo creo que hay otra cosa más importante. Sí. Hay otra cosa más importante que ir a votar. Es lo que haces después del voto. Es lo que haces. No haces nada, híjole, pues no hubieras votado. Sí. Es la misma que votas. Digo, lo mínimo que podemos hacer es votar. Sí, es tu responsabilidad y la ley lo dice. Ajá.
La ley lo dice. Lo que no dice la ley es, ¿qué otra responsabilidad tienes tú, Denise? O yo, no lo dice. O sea, es muy ambigua y dices tú, no puede ser que sea muy ambigua con los partidos políticos, siendo las únicas herramientas con las que podemos llegar a gobernar, y es muy ambigua con los ciudadanos. No tienes prácticamente, son 4 o 5 cosas bien torpes, casi en documentos. La verdad, sí. Yo creo que igual que sí hace falta una verdadera reforma en cuanto al actuar de los partidos políticos, en cuanto a las postulaciones, a las cúpulas, a quien toma las decisiones, a todo eso, totalmente estoy de acuerdo. Estando dentro, viviendo en la vida partidaria, porque me he formado Tienes experiencia, pues. Tengo una experiencia, una formación institucional, de cierta forma. Ahorita hablabas de las personas que se cambian de un partido a otro. Yo me siento bien de haber tomado la decisión de cambiarme. ¿Por qué? Porque siento que es parte de la madurez o de querer crecer o de buscar un mejor espacio donde desarrollarte. Creo que se vale. Porque dijeras tú, bueno, me fui a un lugar donde me ofrecieron chamba, pero no, pues me invitaron a un lugar donde me invitaron a construir, a trabajar. No fui por un puesto, no fui por una... Y es tu derecho, además, ¿no? Así es, entonces, pero sí, totalmente de acuerdo. Y todos los partidos. Por ejemplo, ahorita todo el mundo dice la 4T, pero ¿quién es la 4T, Denise? Son los otros. Todos los que hablan de la 4T son panistas, son priistas, son perredistas. ¿Quién es la 4T? Son ellos, no hay nadie más. No sirve el sistema partidista. Oye, ten cuidado la 4T, ¿a quién? ¿Al PRI? ¿Al PAN? ¿A Movimiento Ciudadano también ya? ¿Crees que Morena se llevó lo peor del PRI? Pero se dicen. Se llevó a elementos del PRI, del PAN, del PRD y todos los demás partidos. Creo que lo peor, en su inmensa mayoría, ahí está. Mucha gente habla de Morena como el PRI de los 70s. Ese PRI autoritario, antidemocrático, presidencialista. Acuérdate que el desarrollo de nuestro país creció fuertemente en ese PRI hasta que llegó Echeverría, ¿no? Y cayó en un hoyo, y luego llegó otra generación de priistas que nos tienen aquí, aunque no nos guste. Los Salinas, desde la Madrid, los Salinas, los Cedillos, nos tienen aquí. Todo lo que tenemos ahorita nosotros es gracias a ellos, o sea, aunque no nos guste. Es lo que ellos hicieron, la reforma, con todo lo que tú quieras criticar, aquí nos tienen, ¿no? Entonces, no es si es bueno o es malo, es simplemente Morena, no más que la mezcla de todos los demás partidos. Todos, incluyendo panismo, pues ahí está esta chava, la bailadora, está la secretaria de Turismo. Sí. ¿A qué nos vamos lejos? ¿Qué partido no han dado Durazo? ¿Por qué partido no han dado Durazo? Estuvo por PRI, estuvo por el PAN, estuvo por el PRD. La escuela de todos no sea el PRI. Sí. Porque pues no había... ¿Y López Obrador qué añora? López Obrador añora un PRI. ¿Por qué? Porque dentro de todas las broncas que le quieres criticar al PRI, sigue siendo un partido disciplinado, sigue un partido, estés o no estés de acuerdo, sigue un partido que sus orígenes, incluyendo la corrupción, por supuesto, lo sigue manteniendo. Pues entonces López Obrador dice, sueña, yo lo veo, y dice, ojalá que Morena fuera el... Yo no odio, o sea, la verdad yo no odio así, al contrario, tengo mucho que agradecer lo que ahí aprendí, cosas buenas, formación, cuadros en las juventudes, muchas cosas. Aprendí disciplina, aprendí que las cosas se consiguen a base de esfuerzo, de trabajo. A mí no me tocó ser privilegiada ni porque yo no tengo familia que se dedique a la política, no tengo nadie que diga, oye, mi sobrina, mi prima, nadie, ¿no? Entonces, el camino, y lo digo orgullosamente, el camino que he construido, poquito, corto, largo, como sea, ha sido a base de mucho esfuerzo y de muchos reveses, porque soy rebelde, me considero que soy una persona que no me callo. Estaba cayendo, te soy bien sincera, estaba cayendo en eso que a mí tanto me causa repele, donde la gente dice, pues es que aquí así es, ¿no? Llegas a un punto de confort, a tu zona de confort, donde dices, aquí haces las cosas. Si te gusta, bueno, si no, bueno, varias veces tuve muchos enfrentamientos y eso te permite dar reveses. No importa, y no me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Entonces, si eso te cuesta más trabajo llegar, y la gente puede inventar mil cosas, pero hay, como dices tú, pruebas, no hay nada de lo que yo me pueda avergonzar, y mucho menos con mi familia, que yo sé que todo lo que yo haga va a repercutir. Lo que pasa es que es el tema, por eso te decía, sí quise comentar el tema porque no eres tú, es cualquiera
Cualquiera, o sea, cualquiera cambia de partido y está bien, no hay problema. Sí, sí. Es su derecho, no es ninguna ilegalidad, no hay ningún problema. Mi crítica no es que decidan cambiar de partido, mi crítica es los partidos no sirven. O sea, volvamos a lo mismo, pues los partidos ¿Consideras que no ha sirven. sido suficiente para... No, para es un problema y lo grave de esto es que son la única herramienta de participación ciudadana. Porque ya te diste cuenta que los independientes, aún siendo buenos elementos, aún teniendo capital, aún teniendo muchos años tratando de... Y estructura de No llega, es todo y no llega. Carisma, porque digo, a lo mejor lo personal, hay algunos tienen una persona muy fuerte y chocas con ellos, pero en general saben manejarse con la gente y no llegan. Entonces, ¿qué significa? Si esos elementos, por ejemplo, el caso de Rodrigo, hubiera participado por Morena, por el PRI, por el PAN, ya estuviera ahí. Así. Ya estuviera ahí. Entonces, es muy delicado, pues, o sea, no está funcionando. Es el tema de partidos. Y pues bueno, ese era mi comentario. Sí, yo creo que es la gran deuda, es una reforma electoral muy profunda con altos niveles de responsabilidad partidista ante la ciudadanía, con altos niveles. Así es. La corrupción es parte de nuestro sistema. ¿Crees que lleguemos algún día a tener gobiernos menos corruptos? ¿O es parte? Mucha gente te lo dice que es parte. Fíjate, cuando estuve en la universidad había maestros que decían, a ver, la corrupción, maestros de ciencias políticas, porque yo estudié leyes, y te dicen, la corrupción es como el aceite del engranaje para que este país funcione. Ay, Maestro, ¿no? O sea, y en ese momento, pues tú dices, a ver, ¿cómo? O sea, nunca se va a ir, nunca se va a quitar. Tú cuando uno es joven, idealista, y piensas que te platican todo muy bonito, y cuando llegas a una te enfrentas con otra realidad, y más el daño que ha hecho a este país. ¿Crees tú que algún día vamos a librarnos de esa corrupción? Mira, yo estoy leyendo un libro que se basa en una filosofía que como empresario acabamos de pasar por 14 meses de esa filosofía de invención estratégica, se llama, y nos cambió mucho la mentalidad, las creencias, cosas así muy padres como empresarios, ¿no? Y estoy leyendo un libro que está basado, que el autor, es del 2012, pero el autor es uno de los coaches de esa metodología. Y está muy padre porque el libro menciona todo lo bueno que sí tiene México. Lo bueno. Dicho sea de paso, lo quiero promover para sacarlo aquí en Obregón, ¿no? Lo bueno que sí tiene México, ¿no? Entonces, yo creo que México tiene cosas muy, muy valiosas, muy fuertes, muy grandes, y el único limitante que tiene se llama corrupción. Dices tú, oye, ¿la corrupción es natural, es humana? Seguramente sí. ¿La corrupción es cultura? Seguramente sí. ¿La corrupción está bien? No. O sea, cualquier empresario, y quiero ser, porque esto lo he dicho de inicio, ojalá que salga cualquier empresario, todos como empresarios, sobre todo los que vinieron de los 90, hemos tenido que ver con la corrupción, todos los empresarios, no hay otra manera, todos los empresarios. Pero cada vez se están poniendo herramientas para dejar de ser corruptos, y hay empresarios que dicen, bueno, tenemos que dejar de ser corruptos, y hay quienes dicen, no hay remedio. Hay quienes hacen hasta una doctrina de la corrupción. Y ese es el gran problema. Tenemos que dejar de ser corruptos. ¿Se puede o no se puede? No sé, pero tenemos que dejar de ser corruptos. Entonces, siento yo que como empresarios tenemos una influencia mucho más fuerte en nuestra comunidad de la que pudieras tener tú o cualquier otro ciudadano por naturaleza. Si yo soy un empresario corrupto y tengo 84 personas trabajando conmigo y cada familia, según el INEGI, se compone de 4 personas, hay 320 personas que se benefician de la corrupción. Entonces, ¿qué tanta influencia tiene un empresario en relación a un ciudadano? Mucha, muchísima. Entonces, nosotros como empresarios debemos de dejar de ser corruptos, debemos de combatir la corrupción y debemos de alinearlos en lo legal. Entonces, y si nosotros lo hacemos, va a ser mucho más rápido que lo haga un ciudadano. ¿Por qué? Por esta simple cuestión que te acabo de explicar. Entonces, sí hay una filosofía muy fuerte que se llama la filosofía de la responsabilidad social empresarial, que cuando la entiendes, no se trata de un reconocimiento. Que dices, ay, eres socialmente responsable. No, pura madre. El concepto es mucho más profundo que eso. Es una filosofía
basada en 5 áreas que dice calidad de vida para tus trabajadores y su familia. No dinero, calidad de vida. Calidad de vida. ¿Qué es eso? Pues calidad de vida. Ética empresarial. Deja de dar moches. Cumple con tus obligaciones y exige que los demás cumplan con sus obligaciones. Vinculación con la comunidad. La empresa ya pasó a la historia. Las empresas donde inician en la puerta de la entrada y terminan en la puerta de salida. Ni madres. O sea, nuestra comunidad es la empresa. O sea, si tú tienes una empresa próspera y no vuelves a ver tu comunidad, te van a estar robando, te va a llegar la gente drogada, te van a secuestrar, o sea, tu comunidad es tu empresa y tu empresa es tu comunidad. El medio ambiente, lo que ya sabemos, y el consumo responsable, que para mí este es el reto, porque todas las empresas es la base de la empresa. Entonces, estos 5 puntos como filosofía cambian todo. Ahora, el punto al que voy llegar, al que quiero llegar yo, es si nosotros como empresario y como ciudadano también, pero vuelvo a lo mismo como empresario porque al menos en mi caso son 320 más influencias las que yo tenga que cual que tú puedas tener. Si no eres empresario, ¿no? Entonces, si yo doy una mochada porque me paro un tránsito, si yo doy una mochada para pagar menos o para no pagar agua, o si yo doy una mochada para que me den un contrato en el sistema de salud, o una obra, o lo que tú gustes y mandes, es directamente proporcional, Denise. Y esto es bien delicado, es directamente proporcional a la muchacha que da el tirador de drogas para venderle la droga a la primaria que está a la vuelta de la esquina. A mí no me salgas. No, pero es que esa corrupción... No, compadre. Tu corrupción creo aquella, porque el funcionario que ahorita está ahí donde tú estás dando muchacha, mañana pasado mañana lo van a cambiar a otro puesto y en algún momento va a ir a un puesto de seguridad pública y adivina qué. Va a suceder. Corrupción es corrupción. ¿Te has asustado por lo que está pasando hoy? Deja de dar mochadas, porque es solamente la consecuencia de lo que nosotros provocamos. Totalmente. Y sí se puede, yo lo comenté. Yo tengo una empresa de 26 años, tenemos 12 años con una política no solamente de no corrupción, sino ataque frontal contra la corrupción. Sin la posición de un partido político, sin un puesto de elección popular, desde la ciudad, desde el empresariado. Vendiéndole al gobierno, es decir, a nuestros clientes. También. Con el riesgo de que tengas que pase lo que pase. Es lo mejor, lo que tenemos que hacer. Y la vida es tremenda. Hemos crecido y vamos a seguir creciendo. Así es. Es tremendo. Julio, pues bien interesante los datos. Aquí ya veo que están haciendo señas acá, que nuestro tiempo se determinó, pero... Me encantó tenerte aquí, todo lo que nos has compartido, estoy como esponja y lo voy a repasar, ¿no? Porque sí es como una perspectiva totalmente distinta de la que podemos tener y todas las situaciones que se presentan alrededor de la esfera política, de la burbuja política y de lo que nosotros podemos pensar que hace bien, que hace mal, siempre es bueno... pues estar de la mano. Me tocó en lo personal estar trabajando con varios empresarios muy comprometidos y siempre tratar de hacer cosas en conjunto en favor de la comunidad, a las empresas socialmente responsables, con FESAC, con diferentes, buscar el acercamiento, ¿no? Nadie me obligó a hacerlo, me gusta trabajar de la mano porque siento que es la única forma y lo decíamos al inicio, la única forma de transformar esta ciudad y de que suceda ese cambio, como sucedió en Ciudad Juárez, en su momento, el milagro de Juárez. Yo siempre lo digo y siempre siempre lo pongo sobre la mesa, porque digo, si Juárez estaba peor que Obregón y sucedió el milagro de Juárez, pero ¿qué pasó? Que se unió, dejamos de ser enemigos de los policías, dejamos de ser enemigos de los políticos, dejamos de ser enemigos de los empresarios, a ver, ¿qué tipo? ¿No? Unidos absolutamente todos. Creo que me tocó estar en una reunión donde vino el empresario de Chihuahua, donde nos platicó cómo sucedió todo este asunto. Entonces nos dijo, yo no vengo a decirles cómo hacer las cosas, vengo a decirles nuestra experiencia, porque cada ciudad tiene sus bemoles, cada ciudad tiene sus particularidades, y no solamente les vengo a platicar, ustedes sabrán qué hacer. Y hasta ahí nos quedamos. O sea, no hemos... Bueno, al menos no me ha tocado ser parte de ese seguimiento,
porque tengo rato estando acá desde afuera, pero eso me ha permitido el haber perdido yo en el 2018, que me tocó que estuve en Canaco y me tocó que me pusieran así, ¿no? Me las quise cobrar ahora, pero no me las quise cobrar, pero estamos con los papeles al revés. Pero me gustó mucho el ejercicio que hicieron de exigirnos y que a ver qué traes para ofrecerme. A ver, tú quieres ser diputada, me quieres representar, pero a ver, entonces, ¿qué traes? Se me hizo un excelente ejercicio, ¿no? Pero te digo, cómo nosotros hasta ahí me tocó quedarme hasta ahí. En el 2018 que me toca perder y que es cuando gana Morena, para mí fue haz de cuenta que, como te dije, estaba cayendo en así se hacen las cosas, eso es, y la política así es y no van a cambiar, no, sí van a cambiar las cosas y gracias a eso vuelvo a recuperar la noción del por qué yo decidí participar en política. Entonces, pues el camino al éxito siempre está en construcción, tú desde del activismo empresarial como ciudadano participando, y te felicito porque es muy fácil encerrarte en tu empresa y en tu comunidad y tu familia, decir yo cuido esto y lo demás me vale, y sin embargo has fundado varias asociaciones civiles que con fines de exigir mejores gobiernos, y te felicito y te lo reconozco, y que digan las cosas tal cual. Creo que mientras hablemos las cosas como son, vamos a poder cambiar las cosas que están. Claro. ¿Algo que quieras agregar? No, agradecerte y felicitarte. Se necesitan este tipo de acciones y este tipo de programas o iniciativas, ¿verdad? Donde le des voz a mucha gente que a lo mejor tiene algo interesante, entre tantas babosas que decimos, a lo mejor tiene algo interesante que decir. No. Te felicito Gracias. Por tu trayectoria también, porque sí es cierto, no fue una crítica al tema del cambio de partido, la crítica es a los partidos políticos. Pero es una persona que has manejado una imagen importante, como lo comentaste, es directa, clara, transparente. Y pues bueno, pues ahí está la entrevista. Lo importante es aquí que le das voz al ciudadano común y corriente. Muchas felicidades. Muchas gracias. De verdad que nos da mucho orgullo poder tener personajes tan importantes en nuestra comunidad como tú. Oye, muy difícil el formato, ¿eh? No me había tocado eso de... no. Que me cambie. Bueno, eso no me quisiste estar diciendo qué temática, pero qué temática. Me quedé con preguntas aquí así porque dije, no, es tan ruda. No, pero porque es la primera vez que hacemos este tipo de formato, y gracias porque si no nos pediste que no te preguntáramos. Tú dijiste, tú pregúntame cómo va. Perfecto. Con todas las situaciones que se presentaron, como que las cosas, dije yo, no se puede complicar tanto porque nos complicaba tenerte aquí. Pero algo muy bueno iba a suceder en esta entrevista, por eso te agradezco una vez más y de verdad una disculpa por todas las situaciones que pasaron, pero porque aquí se dice todo, ¿no? Hubo algunas situaciones técnicas, pero muchísimas gracias, Julio, te agradezco mucho. Y por último, ya para cerrar, ¿cómo quieres que la gente te recuerde? Como un ciudadano común y corriente que hizo algo más allá por su comunidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues este fue un episodio de Micrófonos en el Desierto con Julio Pablos, un empresario activista de nuestra comunidad, con voz, que su voz trasciende más allá de Ciudad Obregón, y que esperamos verlo, que no se nos vaya del ojo público ni tampoco del activismo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.